Era un secreto lo que sucedía en esa finca de Pocito. En apariencia se trataba de una cooperativa agrícola y comercial, pero también allí funcionaba algo tan misterioso y oculto que se asemejaba a una secta. Un grupo religioso conformado por 9 familias sometidas por un líder espiritual que, bajo falsos mandatos bíblicos y contactos sobrenaturales, manipulaba a todos y cuya perversión llegó al extremo de promover el sexo entre sus integrantes y miembros de una misma familia. Un sujeto abominable que, entre esas aberraciones, llegó a prostituir a su propia esposa y a violar a su propia hija. La aterradora historia se conoció en la década de los 90 y todavía quedaron muchos interrogantes sin resolver. Secretos que seguramente guardaron los miembros de la llamada Comunidad San Sebastián, que nunca se sabrán y que la justicia de San Juan no pudo comprobar. El gringo Juan Carlos, como lo apodaban, pagó con años de cárcel los delitos que cometió. Pero tras su sombra todavía perduran los relatos más increíbles. Juan Carlos era un empleado del correo, casado y con hijas pequeñas. Un hombre supuestamente muy normal, que vivía con su familia en un populoso barrio de Rawson, pero que cargaba en su ser esas desviaciones sexuales. Su ex esposa declaró mucho tiempo después que en aquel entonces, cuando éste trabajaba en la sucursal del Correo Sarmiento, la hacía ir a esa oficina y la obligaba a tener relaciones sexuales con conocidos suyos en su misma presencia, a veces por dinero y otras a cambio de favores personales. Ella misma relató que el sujeto la maltrataba y que si por algún motivo ella se negaba a hacer lo que éste le pedía, la golpeaba, que no tenía límites, que la prostituía hasta en la calle y que al menos en 2 ocasiones le ordenó trasladarse hasta la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro sanjuanino, para encontrarse con clientes a los que debía complacer sexualmente. Y la justicia tampoco indagó demasiado en cómo se formó esa llamada Comunidad San Sebastián o Cooperativa Los Amigos a principios de los 90 en Pocito. Aún quedan muchas dudas por resolver. Seguimos con la historia del falso líder espiritual de Pocito. Juan Carlos trabajó hasta 1993 en el correo, pero dejó todo para dedicarse a ese proyecto comunitario en Pocito. Quizás esas 9 personas o matrimonios y sus 19 hijos buscaban solo un mejor porvenir cuando decidieron asentarse en la finca El Tambo, en el callejón del medio, entre calles 13 y 14. Los relatos señalan que los adultos y los niños trabajaban a la par en la granja y en los cultivos, y que este emprendimiento fue tan próspero que decidieron abrir otros negocios, como un autoservicio y un comedor en Rawson. En teoría, lo que se decía en este lugar era que todos eran dueños y empleados a la vez, pero la realidad indicaba que Juan Carlos y un amigo suyo, que además era vecino de su barrio, eran los que administraban todas las ganancias. Al resto, solamente le daban lo justo como para subsistir y prácticamente estaban sumidos a una especie de servidumbre, según un testimonio de la causa. Pero en toda esta historia había algo más. Hermanos, escuchen al pastor. Entréguense. Aquel era un grupo unido por la religión, en la cual la figura de Juan Carlos se erguía como una especie de mesías Entréguense al pastor. o de ente sobrenatural. Siéntanlo a través de su ser. Algunos lo consideraban como si fuera un dios. Entréguense. Un delirante que daba órdenes y amenazaba a todo aquel que desobedeciera sus mandatos, y que prometía toda clase de infiernos en el presente y en el más allá. Puertas adentro de esta finca parecía todo muy normal. Nadie sabía que en el interior de esa pequeña comunidad oraban y le rezaban a santos católicos y que seguían a rajatabla todas las designaciones de Juan Carlos. Según declararon las víctimas, el supuesto líder espiritual
cambiaba las voces y decía que hablaba en nombre de un tal Jorge o un Héctor, y que incluso a veces era el mismo Jesucristo el que se encontraba dentro de su cuerpo. ¡Hermano! Su poder y su locura era tal que en estos momentos donde supuestamente predicaba y mantenía algún contacto sobrenatural, era el momento en el que Juan Carlos aprovechaba para tener encuentros sexuales entre los mismos miembros de la comunidad. Un adolescente, hijo del socio de Juan Carlos, lo confirmó años más tarde al declarar como testigo en la causa judicial. Aseguró que el dueño de la comunidad, con el verso de la llamada preparación, lo obligó a tener sexo con su ex concubina, y que también participaba en la comunidad con sus propias hermanas y otras 3 mujeres mayores. Este mismo adolescente relató que Juan Carlos le propuso que él se tenía que acostar con su propia madre, a lo que él no aceptó. Tenía 14 o 15 años el testigo que recordó estos hechos. A principios de 1997, el juez Lanciani ordenó la detención del supuesto líder espiritual. Los policías que concretaron el procedimiento no podían salir de su asombro. Retrataron la escena describiendo que en el momento de la detención, otros hombres y mujeres se arrodillaban a su paso con imágenes religiosas y juntando sus manos mientras rezaban, como pidiendo clemencia por el líder espiritual, o algunos tratándolo como si fuera un dios. Pero de esta forma es como caía la mentira y el falso profeta de los 43 años finalmente acababa tras las rejas. El juicio se produjo entre fines de marzo y los primeros días de abril de 1999. Los 3 magistrados que conducían en ese momento, que era el doctor Félix Herrero Martín, Mónica Lucero y Juan Carlos Peluc, solo pudieron juzgarlo por el ataque sexual contra su hija y por haber prostituido a su ex concubina. Pero no hubo pruebas, o tal vez no se investigó, cómo fue el supuesto sometimiento a servidumbre y las relaciones sexuales que se mantenían en esa comunidad. A decir verdad, la mayoría de los integrantes de la comunidad no quiso declarar contra el acusado. La única que lo denunció fue su hija y la ex esposa, que se terminó retractando en el juicio. Ahora, en cuanto a Juan Carlos, el líder religioso se mostró arrepentido en todo el juicio. Es más, durante las declaraciones, asumió de que tuvo relaciones sexuales con su hija, pero que fue su progenitora quien lo violó y lo buscó. Esta escena tal vez sea recordada como la más cínica de todas las historias policiales de San Juan, porque el mismo violador se puso frente a frente a su hija y dijo que ella había tenido la culpa. Finalmente, el fiscal que intervino en la causa había pedido 19 años de prisión, pero los jueces resolvieron condenar al falso líder religioso a cumplir 13 años de cárcel por los delitos de violación agravada por el vínculo y facilitación y promoción de la prostitución. En el mismo fallo, los magistrados afirmaron que no se pudo comprobar qué fue lo que sucedió en la comunidad San Sebastián. En todo caso, lo que se dijo es que el acusado se aprovechó de la ignorancia de sus socios o adeptos para sacar réditos económicos o satisfacer sus deseos sexuales. En la actualidad, esta sociedad de Pocito se disolvió y sus seguidores tomaron caminos distintos. Ahora, lo que sucedió con el líder espiritual todavía sigue siendo un misterio. Porque el gringo o Juan Carlos cumplió su condena en el penal de Chimbas y volvió a la calle. En la casa que este hombre tenía en Rawson y también en la de su vecino, dicen que actualmente no lo conocen, que no saben de quién se trata. Si uno tal vez le pregunta a la policía, lo primero que le van a contestar es que le perdieron el rastro y que no saben si está vivo o muerto. El único dato que se pudo tener de este hombre de 67 años es que aparentemente registra una actividad comercial en una parte de la provincia.